Bueno, este es un nuevo video que complementa el material que estamos utilizando en las aulas virtuales. El tema de hoy es específicamente la primera semana de desarrollo, en el cual trataremos la anatomía del embrión de esta primera semana. Discutiremos sobre el concepto de segmentación de la célula huevo, daremos sus características, las bases celulares y moleculares. Y por último, exploraremos los conceptos de polarización de las blastómeras, compactación y cavitación. La segmentación en los cigotos de mamíferos se encuentran entre las más lentas del reino animal, tardando entre división y división unas 12 a 24 horas. Los cilios en el oviducto empujan al embrión hacia el útero y las primeras divisiones ocurren a lo largo de este viaje. El embrión llega al útero aproximadamente entre los días 4 y 5 en el estado de mórula o blastocisto temprano. Allí, mientras flota en los fluidos uterinos, a partir de los cuales obtiene sus nutrientes, se prepara para eclosionar e iniciar el proceso de implantación en un endometrio especialmente modificado, la decidua. Existen varios tipos de segmentación. En el humano es holoblástica, es decir, la citocinesis es completa. Además de la lentitud de división celular, varias otras características distinguen la segmentación de los mamíferos, incluida la orientación única de las blastómeras entre sí, como observamos en la imagen de la izquierda. En muchos embriones de mamíferos, la primera división es una división meridional normal. Pero, ¿qué es una división meridional normal? Como vemos en la imagen central, donde los microtúbulos se observan en verde y los cromosomas en celeste, se puede adivinar el plano de citocinesis que produjo la extrusión del segundo cuerpo polar. Eso implica que el eje del uso meiótico fue perpendicular a este plano. Cuando una división se define como meridional, significa que contiene al último eje meiótico. Luego, en la segunda división de segmentación, una de las dos blastómeras se divide meridionalmente y la otra lo hace ecuatorialmente. Esto se llama segmentación rotacional. Otra diferencia importante entre la segmentación de mamíferos y la mayoría de los otros embriones es la marcada sincronía de la división celular temprana. Esto quiere decir que las blastómeras de los mamíferos no se dividen al mismo tiempo. Por lo tanto, los embriones de mamíferos no aumentan exponencialmente de 2 a 4 y a 8 células, sino que con frecuencia, como vemos en la imagen de la derecha, contienen números impares de células. Durante su descenso por las trompas, la segmentación progresa como podemos ver en la siguiente imagen. Las cabezas de flecha señalan la presencia de la zona pelúcida en la imagen A, mientras que en la B se puede observar la oposición de los pronúcleos masculino y femenino. En las imágenes C y D se observan los estados de 2 y de 4 blastómeras ya mencionados. En la imagen E se observa un estado de 8 células. Hasta este estado, las células son esféricas y se adhieren débilmente entre sí. En el estado de 8 células tardío, aumenta la adhesión entre las blastómeras y ellas se adosan fuertemente unas a otras, dando lugar al fenómeno de compactación. El embrión se transforma entonces en una estructura esférica y maciza. Finalizando el siguiente clivaje, el embrión llega a 16 células y se denomina mórula. Esta se encuentra conformada con 2 o 3 células internas rodeadas por células externas. Hasta el estado de 4 células, algunas glucoproteínas de superficie celular se encuentran uniformemente distribuidas al azar en la superficie de las blastómeras. En adelante, como modificación preparatoria para la compactación y formación de la mórula, las blastómeras experimentan una redistribución y localización asimétrica o polarización de algunas proteínas de membrana. Estas se localizan en regiones particulares de la superficie de las blastómeras.
Algunas proteínas se concentran en la zona más externa de las blastómeras, en tanto que otras se localizan internamente en las zonas donde las blastómeras toman contacto entre sí. La proteína de adhesión caderina E, por ejemplo, se ubica preferencialmente en las zonas de contacto intercelular en donde aparece alta intensidad de adhesividad intercelular. El incremento en estas zonas de contacto intercelular y el incremento en la intensidad de adhesión hacen que las células se unan más fuertemente, disminuya el espacio entre ellas, se compacten y en conjunto formen una masa celular maciza o mórula. Luego de producida la compactación, entre los estados de 16 a 32 células queda definido un conjunto de células centrales, el macizo celular interno, que dará origen solo a tejidos embrionarios y anexos no embrionarios, y un conjunto de células periféricas llamado macizo celular externo, que originará solo tejidos no embrionarios de la placenta. La organización de la mórula compactada es rápidamente estabilizada por el desarrollo de complejos de unión, especialmente zónulas occludens entre las células superficiales de la mórula, como podemos ver en la imagen superior. Estas uniones, por un lado, cumplen una función estructural estabilizadora porque mantienen cohesionadas a las células y las hacen resistentes a las tensiones mecánicas. Por otro, dado su capacidad de restringir el pasaje de moléculas a través de la vía paracelular, contribuyen a definir un medio ambiente bioquímicamente definido en el interior de la mórula. Entre los estados de 32 a 64 células, el embrión adquiere una cavidad delimitada por las células externas. Este proceso se denomina cavitación. La cavitación resulta de cambios en la adhesividad entre las células internas y externas y del bombeo activo de iones seguidos de la entrada de agua en el espacio intercelular, como vemos en la imagen superior. Durante la cavitación, el macizo celular externo se diferencia en trofoblasto y acumula líquido en el interior del embrión. Se forma así una cavidad, la cavidad del blastocisto, que crece más que el macizo celular interno o embrioblasto. Este queda entonces localizado excéntricamente, adosado a la cara interna del trofoblasto, y es el estado final de la segmentación, recibiendo el nombre de blastocisto. El blastocisto sigue rodeado por la membrana pelúcida. Esta es degradada solo al final de la segmentación, cuando se excava en ella un orificio y el embrión queda libre en la cavidad uterina, fenómeno llamado eclosión del blastocisto. Libre de la zona pelúcida, el blastocisto iniciará el proceso de implantación. Bueno, hemos llegado al final de este primer video del tema de la primera semana de desarrollo o segmentación. Seguimos insistiendo que es importante que sean activas y activos en las aulas virtuales. Hay docentes que esperan sus consultas y están gustosos de contestarles. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.